corazón. Tu palabra ya es bendita, Señor, y yo te pido que seas tú, Señor, ministrando las vidas, que seas tú ministrando los corazones, Señor, que seas tú echando fuera todo espíritu contrario, en el nombre de Jesucristo. Ante ti tiembla toda rodilla, Señor, de cosas que está arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra. Señor Jesucristo, hoy yo te pido que controles y pongas orden en este tiempo, Señor, que pongas orden en este lugar, y que sea solamente tu Santo Espíritu obrando en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, a ti sea toda gloria y toda la honra, Señor Jesucristo. Muchas gracias. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. El tema de hoy se llama Amo tus pies. Y quiero explicar algo que muy común nos dicen por ahí, o nosotros a lo mejor no hemos entendido. Quizás no hemos entendido algunas situaciones de la Biblia, ¿verdad? Quiero que explicarles algo o decirles algo. Dios tiene pies, pero no me contestan. Dios, a veces nosotros tenemos varios, un lenguaje figurado, a veces tenemos lenguaje que hace embellecer nada más lo que decimos, pero a veces decimos: Señor, guárdanos en el hueco de tu mano, Señor, escóndenos bajo la sombra de tus alas, Señor, venimos rendidos ante tus pies. Y no es que Dios tenga pies, no es que Dios tenga alas, no es que Dios tenga esa sombra, sino que nosotros y la Biblia embellecemos un lenguaje que se le llama figuras literarias. Es algo, si usted quiere tomar nota, solamente voy a dar un pequeño estudio y entrar a la palabra de Dios. Las figuras literarias es un tipo de lenguaje literario que se emplea para embellecer el discurso. Por ejemplo, en la Biblia, en Cantar de los Cantares, en los Proverbios, en Eclesiastés, en Salmos, nosotros encontramos un montón de palabras que se llaman figuras literarias. En Cantar de los Cantares dice, en Cantar dice: yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Diciendo Dios a su pueblo, dice: yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Y encontramos un montón de palabras, ¿verdad?, que solamente son palabras para embellecer el lenguaje, que se usan, pero no es que sea de una manera literal, solamente se usan palabras literales. Por ejemplo, el canto que cantábamos dice detrás: no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Cuando nosotros nos referimos a los pies de Cristo, no es que vengamos y que veamos unos pies literales, sino que usamos este lenguaje para nosotros centrar y embellecer lo que estamos diciendo. A esto se le llama figuras literarias. Si usted ve, va a ver mucho que menciona en la Biblia montes, que menciona que el fuego de Dios, o que cayó como el fuego. Al diablo lo menciona como el rayo. Y hay muchas palabras que nosotros vemos como figuras literarias. Y lo que hoy vamos a presentar es algo que se le da figura humana a Dios. Por ejemplo, los pies, el hueco de su mano, se le llama antropomorfismo. Esta característica del antropomorfismo, nosotros embellecemos, pero lo que queremos decir de Dios es una figura literaria donde se le atribuye cualidades humanas a algo que no es humano. En Juan 4:24 dice: Dios que es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, dice que es necesario que le adoren. Entonces, ¿qué es Dios? Dios es espíritu. Y cuando nosotros nos referimos a los pies de Cristo, cuando nos referimos a sus manos, solamente estamos empleando una característica que se le llama antropomorfismo. Y bueno, esto para que se aprenda esto, porque a veces nos imaginamos, ¿verdad?, que los pies de Cristo, y es necesario también imaginarlo. Bueno, yo puse por aquí pie, que a veces decimos pies, el hueco de tu mano, la sombra de tus alas, la niña de tus ojos. Y pues bueno, el título de este mensaje es parte de un antropomorfismo. Entonces, quiero que abra su Biblia ahí donde están. Vamos a Juan, en el capítulo 12.
María se postra ante Jesús y empieza a lavar sus pies con un perfume muy costoso. Pero también en Juan encontramos otra historia, también muy parecida a la de los libros sinópticos, que es, pero otra mujer. Y muchos de los teólogos han investigado y ellos sacan sus conclusiones, sacan diferentes conclusiones. Algunos dicen que María, antes de venir a Cristo, María era una mujer pecadora y bueno, hacen mucho por ahí, mucho enredo, pero bueno, yo lo que he investigado, nos pusimos a investigar esta semana, que son dos historias totalmente diferentes por los tiempos que se mencionan, por la gente que estaba en el lugar, y se mencionan dos historias totalmente diferentes. En este inicio vamos a leer una historia y al final vamos a leer otra historia. Ya tiene el libro de Juan, capítulo 12, en el versículo 1 hasta el 8, vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Dice: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó ¿de qué? De olor de perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que habías de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Dice la palabra de Dios en este capítulo, menciona que Jesús estaba con los discípulos, ya había resucitado a Lázaro, y Jesús estaba próximo a ser entregado a los fariseos, a ser entregado a la gente que está por ahí que lo quería matar, y estaba próximo a ser crucificado. Entonces menciona que María, mire, quiero mencionar, María era una de las grandes amigas de Jesús. María, Marta y Lázaro eran sus mejores amigos. Jesús tenía trabajadores, tenía discípulos que andaban con él siempre, pero Jesús también tenía mejores amigos, y María era una de las personas, y Marta y Lázaro de los que eran mejores amigos de Jesús. Y María, cuando estaba Jesús por ahí cenando, dice que se sentó a los pies de Cristo, y dice que empezó con un perfume súper costoso a ungir los pies y a lavar los pies de Cristo. Vamos a anotar, yo no sé si traiga su libreta hoy en su celular, vamos a anotar algunos datos muy importantes acerca, para que usted entienda y nos metamos a la historia de que vivió Jesús con Marta, María y en aquel lugar, y vamos a checar unos datos muy importantes. Dice la Biblia que Judas se molestó, que Judas estaba muy molesto porque María vino y ungió los pies de Jesús con un perfume ¿qué? Muy costoso. Y le dijo: ¿por qué no vendes mejor en 300 denarios este perfume y le repartimos este dinero a todos los pobres? Entonces quiero, para que ustedes se metan en la historia, ¿cuánto costaba un denario o cuánto equivalía? Dice por ahí algunos estudios que un denario equivale a un día de salario. Entonces nosotros, haciendo por ahí algún cálculo, más o menos, mire, hace un mes contratamos un albañil, y yo le decía: ¿te pago por trabajo o te pago por día? Y él me dijo: no, me costea mejor que me pagues por día. Yo le dije: ¿cuánto ganas? Y él me dijo: yo gano más o menos 350 al día. Dije: bueno, está bien. Después le pregunté a otra persona más o menos cuánto ganaba en su día. Me dijo: íbamos a hacer un biombo para aquí, para la entrada, y él me dijo: hermano, él es carpintero. Le dije: ¿cuánto me cobra usted por hacerme el biombo para la iglesia? Me dijo: no le voy a cobrar la mano de obra, pero solamente págueme el día, yo lo hago en un día. Le digo: ¿cuánto gana? Me dice: bueno, yo gano entre 350 y 500 pesos. Dice: pero deme los 350 pesos.
Entonces, más o menos haciendo un cálculo, fíjese, un denario equivale a un día de trabajo. Si nosotros lo vemos en dinero ya mexicano, en dinero de este tiempo, más o menos le vamos a poner 300 pesos que valía un denario, un aproximado, solamente para hacer un cálculo y meternos a la historia. Entonces, si nosotros ganamos 300 pesos, Judas, fíjese lo que le dijo: ¿por qué no lo vendes en 300 denarios? Si gano 300 pesos al día y vendo ese perfume en 300 denarios, ¿cuánto es? ¿Dónde vieron eso? Sí, 90,000 pesos, fíjese. Nada más para meternos a la historia. ¿Era un perfume costoso o era un perfume más o menos costoso o era un perfume de los que yo compro de 200 pesos? Era un perfume súper mega costoso. Si nosotros trasladamos el precio de ese tiempo a este tiempo, a la historia, fíjese, el perfume equivalía más o menos a 90,000 pesos. Haciendo un cálculo a este tiempo, no quiere decir que exactamente valía eso, pero quiero que nos metamos a la historia. Era un perfume súper costoso. ¿Qué pasó con Judas? Él se enfurece, o no sé si se enojó, o era lo que traía en el corazón, y dice: oye, ¿por qué no lo repartes a los pobres? ¿Por qué no lo vendemos y repartes eso a los pobres? Hermanos, algo que quiero mencionar, fíjese, a veces tenemos nosotros características de Judas. A veces nosotros queremos aportar algo y decimos: no, pero es mucho dinero. Hay veces que Dios nos manda y nos dice: dona esto a la iglesia, dona esto para el trabajo, para el servicio, pero luego viene aquello que entró en Judas y: oye, pero mejor lo reparto a los pobres, ahí ni lo necesitan. ¿Cuántos comentarios hemos visto en Facebook, hemos visto en las redes sociales, hemos visto y escuchado con las personas que dicen: oye, ¿por qué tú das el diezmo? El diezmo ya no es de la ley, ya no lo des, mejor lo que vayas a aportar para la iglesia. Si el pastor ya no necesita, si la iglesia ya no necesita, son iglesias enormes, no lo repartas ahí, mejor repártelo a los pobres y dáselo a los pobres. ¿Cuántos comentarios hemos escuchado tantas veces como Judas? Quizá tenía razón Judas. Oye, ¿por qué lo tiras? ¿Por qué lo desperdicias? ¿Por qué lo desperdicias? A lo mejor lo merecía Jesús, ¿sí o no? Claro, merecía el perfume. Y ahorita vamos a ver por qué. Pero cuántos comentarios de muchos corazones envenenados, muchos corazones malos se atreven a decir: oye, ese dinero no lo necesitan ahí, mejor repártelo a los pobres. El otro día yo estaba por ahí en Facebook y estábamos debatiendo por ahí acerca del diezmo, que el diezmo no es de la gracia, que el diezmo era de la ley, y compartíamos algunas citas bíblicas. Y él decía: bueno, mi diezmo, yo no lo doy a la iglesia, mi aportación yo no la doy a la iglesia, porque ahí no necesitan. Mira el carro que trae el pastor, mira la casa que tiene el pastor. Fíjese, quiero que interprete las palabras y que compare a Judas. Decía: no, el pastor no necesita dinero, la iglesia no necesita dinero, es una mega iglesia. Decía: yo mejor mi dinero, voy en la vía del tren y veo indocumentados y les doy a ellos comida. Voy en los semáforos, veo niños que necesitan dinero y les doy a ellos. Dice: yo se lo reparto a los pobres mejor, donde de veras se necesite. ¿Sabe qué? Estamos actuando con una mentalidad súper mega carnal cuando nosotros vemos dónde estamos poniendo las finanzas. La aportación que usted quiera, llámesele diezmo, ofrenda, aportación voluntaria, cuando uno va a dar, uno no debe de pensar qué van a hacer con él, a quién se lo vamos a dar, qué van a hacer con esa aportación que yo voy a dar. Mire, cuando entramos en esto tenemos un espíritu de Judas. El espíritu que el demonio, el diablo que le entró a Judas es el mismo que nosotros comparamos cuando vamos a dar algo de finanzas y luego lo pensamos: ¿y en qué se lo va a gastar? ¿Y qué va a hacer con él? Y bueno, estamos ahorita en una información que yo quiero empezar a ampliar para que usted tenga idea de lo que valía el perfume, cómo era el perfume y todo esto. Aquí le puse cómo era el perfume de nardo. Bueno, el perfume de nardo es extraído de una planta del Himalaya, de la familia valeriana, que crece a unos 3.3 metros. Mire, más o menos crece el arbolito así. La esencia la sacan del tallo y de la hoja que sale del nardo. De ahí sustraen esa esencia que la convierten en perfume. ¿Y qué era el alabastro? Dice que la mujer entró con un alabastro
y dice que ahí empezó a ungir los pies de Jesús. Entonces vamos a ver cómo era más o menos este perfume. Miren, aquí vemos en las imágenes, más o menos era la planta de nardo, más es esta que se ve aquí. Es una planta que tiene un olor súper mega especial, un olor excelente, y la sustraen de la planta de nardo. Lo que vemos arriba es una piedra para tallar, donde sacan el alabastro. Este que ven ustedes abajo es más o menos lo que traía la mujer María, lo que traía con esencia de perfume. El perfume lo depositaban en los alabastros. Los alabastros no tenían asas para agarrarse, pero el alabastro viene o está hecho de piedras que se le llama piedras para tallar. Aún a la fecha los alabastros se venden allá en Jerusalén, en Israel. Todavía los venden y son piezas muy vendidas y son muy fáciles de conseguirse. Es para que usted cheque este dato. Y fíjense, algo muy importante: si nosotros hoy quisiéramos comprar un perfume, pónganse atentas las mujeres. Fíjese, estuvimos checando mi esposa y yo cuáles eran los perfumes más costosos, y bueno, había en euros, y habían perfumes súper mega costosos, y unos perfumes que encontramos, no sé si estoy mencionando bien, es Louis Vuitton, algo así. Es una marca que ni en mi vida yo creo que yo compraría un perfume ahí. Pero mire, más o menos cada perfume de los que usted está viendo aquí cuestan 18,980 pesos cada uno. Entonces, si nosotros compramos 5, equivale 5 perfumes de los más costosos en este tiempo, equivalen al perfume de nardo que traía María, que se sentó y ungió los pies de Jesús. Se da cuenta, estos datos son para que usted pueda checar la historia. Se da cuenta de lo que María hizo en su corazón, lo que tenía en su corazón para Jesús, y se da cuenta de lo que tenía Judas en su corazón para Jesús. Son datos interesantes. Si compramos el perfume más costoso de este tiempo, equivale al perfume de nardo que usó aquella mujer. Serían, dice, 5 de los más costosos de la marca Louis Vuitton, de 20,000 cada uno. Bueno, esto ya lo expliqué. La enseñanza, hermanos, de aquí de María. ¿Cuántos de nosotros hemos tantas veces pensado en nuestro corazón cuando vamos a hacer algo por la obra de Dios y decimos, esto me va a costar, esto que voy a hacer o lo que vamos a hacer nos va a costar mucho dinero? Pero fíjese el corazón de aquella mujer, de María, que fue a los pies de Jesús y no le importó cuánto valor tenía aquel perfume. Simplemente se hincó, agarró los pies de Jesús y dice que empezó a frotar. En algunas versiones dice que empezó a frotar con sus cabellos. Pero nosotros podemos darnos cuenta que no importa el costo que nosotros podamos dar para hacer algo por Jesús, para venir a los pies de Cristo. No importa lo que hagamos, lo que nos cueste, simplemente lo que importa es venir a los pies de Cristo, presentarnos con un corazón contrito, humillado. No importa, fíjese cuántas veces hemos visto que gente dice, yo no quiero ir hasta allá, está súper lejos, yo no quiero ir porque se acaban los cultos a medianoche, yo no quiero ir. En Monterrey nos decía una hermana, yo no voy al culto, hermanos, porque hace mucho calor y no tienen clima. Fíjese la comodidad que queremos. Allí en Monterrey hace un calor súper mega fuerte. Y decía la mujer, yo no quiero ir a los servicios, hermano, lo hacen a las meras 12, donde está el calor a todo lo que da, donde está el calor, donde sudamos, y lo único que avienta el ventilador es aire caliente. Yo no quiero ir al culto, hermano, los deberían de hacer en la noche, yo no aguanto el calor. A veces tenemos que pagar el precio. No es el lugar ni la comodidad, es la presencia de Dios que está en nuestros corazones, es la presencia de Dios que se manifiesta en nuestras vidas. Él es Dios, venimos con Dios. La mujer no le importó cuánto costaba el perfume, ella solamente fue y preparó el cuerpo de Jesús. Estaba a unos días de ser crucificado. Lo que hizo la mujer solamente fue ungir el cuerpo de Jesús para su sepultura y después resurrección. Este es el significado que tiene esa historia de María cuando se acercó a Jesús. Ella fue y ungió
a los pies de Jesús y ella estaba preparando sin saber, estaba preparando el cuerpo de Jesús. La enseñanza no es ver, no importa el costo que se tenga venir a Cristo, tenemos que pagar el precio de la unción. Hablando de la oración, entender la parte de orar para recibir, orar para clamar e interceder por alguien. La parte más poderosa es la adoración y la llenura de su Santo Espíritu. Cuando servimos al único, deberíamos desear esa unción maravillosa. Cuando nosotros, hermanos, servimos a Dios, ¿sabe qué es la oración que debe de hacer aquel servidor? Unción. Yo no puedo compartir un tema y sin pedir unción. Yo no le puedo decir a Dios, Dios, mándanos ventiladores, mándanos buenas bancas. Yo lo que tengo que pedir es unción. Los que intercedemos aquí en la alabanza, lo que deberíamos de pedir es unción. La unción, ¿sabes cómo se obtiene? A los pies de Cristo, adorando al Señor Jesús. Señor, derrama unción sobre mi vida, derrama unción, Señor Jesús. Pero es en la adoración donde nosotros debemos de recibir esto. Podemos recibir esto, pero es en la adoración donde nosotros podemos recibir la unción. Quiero platicar algo acerca de la oración. Cómo empezar a tener una vida de oración, pero de intimidad con Dios. Hace 15 días vimos la importancia de orar. Hace 15 días vimos que muchos de nosotros no tenemos una vida de oración. Dejamos de orar porque se nos hizo tarde para ir al trabajo. Dejamos de orar porque no alcanzo a llegar, porque prefiero bañarme, al rato oro, y dejamos de orar. Y luego vamos a comer y tengo tanta hambre que se me olvidó orar. Venimos del trabajo y venimos tan ocupados o acompañados que se me olvidó orar. Llegamos a casa súper cansados que lo único que queremos es dormir y medio oramos acostados y nos dormimos y no tenemos una vida de oración. Nos estamos muriendo en vida porque no oramos, porque no tenemos intimidad con Dios. Hace 15 días vimos este punto, pero hoy fíjese, si usted obtiene o si usted capta este momento de oración, si nosotros captamos esta importancia de orar, nosotros vamos a empezar y vamos a saber orar. ¿Cómo aprender a orar? Hay mucha gente que piensa que el orar es solamente pedir, pero el orar no es pedir solamente, y ahorita lo vamos a leer aquí. Quiero que me acompañes a Lucas 11. Es una cita súper conocida por todo el mundo. Uno de los discípulos, cuando Jesús venía bajando de orar por ahí en algún lugar, uno de ellos le dijo, maestro, él supo que venía de orar y le dijo, enséñanos a orar, no sabemos orar. Y Jesús en Lucas 11, quiero que me acompañes, ¿ya lo tiene? Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, ¿qué? Dánoslo hoy y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos de todo mal. Estoy leyendo en otro libro a comparación del libro de Mateo. Porque aquí desde que un discípulo se enfrentó a Jesús y le dijo, maestro, andaban con Jesús. Y le dijo, enséñanos a orar. Sabe que el 80% de la población cristiana no sabe orar. No sabe ni qué es orar. Pensamos que orar es venir a los pies de Cristo y solamente decirle, Señor, dame, Señor, cómprame, Señor, requiero esto y dame, y dame, y dame, y dame. Y sabe que solamente pensamos que orar es pedir a Dios y nos vamos a la cama, venimos a la iglesia y venimos a lo mejor necesitados de Dios y venimos solamente a pedirle y dame, Señor, y dame. Nos vamos por allá a la casa y nos enseñamos a pedir y solamente estamos pidiendo. Claramente en el Padre nuestro conocido, que todos conocemos, el Señor dijo, cuando oréis, oréis así. Padre nuestro que estás en los cielos. Primeramente estamos reconociendo al Dios verdadero, al Dios poderoso, al Dios fuerte, al Dios celoso, a un príncipe de paz. Estamos reconociendo a Dios. Y dice,
Ahora sí, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Empezamos primeramente a agradecer a Dios, a adorar a Dios. ¿Por qué no sabemos orar a veces, hermanos? Porque no dividimos nuestras oraciones. Una hermana decía, hermano, yo oro 5 minutos y ya terminé. Es que no tengo más por qué pedir. Y se le olvida que no solamente es pedir. Claramente el Señor nos enseñó a orar, a agradecer y adorar y hasta el último pedir. ¿Qué fue lo que pasó el día viernes? Este día viernes tuvimos nosotros un momento maravilloso de oración, donde les dije, hermanos, no vamos a pedir hasta el último, vamos a adorar a Dios, vamos a clamar a Dios y vamos a exaltarle, vamos a decirle cuánto lo amamos, vamos a decirle que lo único que necesitamos es su presencia y vamos a empezar a adorarle, hermanos. Fue un momento tan maravilloso que yo digo, Dios, yo quiero de esto todos los días, adoración, 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 adoración. ¿Sabe cuánto fue lo que duramos adorando? 1 hora. El servicio debe de durar 1 hora y lo que duramos pidiendo fueron 17 minutos. Esta es una excelente oración. Nos olvidamos de adorar porque pasamos el tiempo pidiendo, y si pasamos el tiempo pidiendo, se nos olvida adorar. Aquella mujer me decía, hermano, yo en 5 minutos ya terminé mi oración. Yo ya terminé en 5 minutos mi oración. Le decía, ¿por qué? Porque yo empiezo a orar por mi padre, por mi madre, y luego por mis hijos, luego por trabajo, y luego empiezo a orar por mi hermana, por mi abuelita, y ya terminé, hermanos. Y yo le decía, hermana, eso no es orar. Debemos de aprender a organizar nuestra oración. Debemos de aprender a organizar los tiempos de oración, así como nos enseñó Jesús. Primeramente, agradecer a Dios. Pasas un tiempo, agradezco, Señor, por la vida que me has dado, agradezco por el trabajo que me has dado, agradezco por mi padre, por la vida, por mi madre, por mis hermanos, por mis hijos. Señor, yo te agradezco porque tú eres bueno, te agradezco porque tú eres mi Dios. Señor, yo te doy gracias, Señor, porque aún en medio de una pandemia, Señor, me tienes de pie, aún en medio de tribulación, yo estoy de pie. Señor, gracias, Señor, eres bueno, y empiezas a adorarlo. Señor, te adoro, Señor Jesucristo. Hace tiempo que yo no te adoro, Señor. Bendito sea tu santo nombre. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, y empiezas a separar. Primero es el agradecimiento y luego es la adoración, o primero la adoración y luego el agradecimiento, hasta el último que tú ya empezaste a entender que ya agradeciste y adoraste. Ya empieza a pedir, es válido. La Biblia nos dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. La Biblia sí nos enseña a pedir, pero Jesús nos enseña primeramente a adorar. Primero nos enseña a agradecer. Hasta el último dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Debemos de separar nuestra oración, a menos debemos de tener 2 tiempos. Fíjese, esto es una recomendación propia. Mínimo tenemos que tener 2 tiempos indicados, específicos, para tener una comunión con Dios. Mínimo. Debemos de estar orando todo el tiempo, pero un tiempo reservado para Dios. Mire, mínimo 2 tiempos largos, sea de noche antes de acostarte y sea de mañana cuando te levantes, pero que vengas un tiempo a postrarte ante Dios como aquella mujer y decirle, Dios, gracias. En la mañana empieza a hacerlo. Mínimo tenemos que hacer 2 tiempos. La Biblia nos dice orar sin cesar, orar todo el tiempo, pero mínimo tenemos que tener 2 tiempos específicos para estar con Dios en esa relación. Si no los tienes, estimado hermano, necesitas activar esa vida de oración, necesitas despertar y entregarle a Dios lo que es de Él, empezarle a adorar, empezarle a clamar, empezarle a decirle, Dios, te amo, Dios, gracias, empezar a platicar con Dios sin pedirle nada. Yo todo el día le ando pidiendo a Dios, pero tengo también mis tiempos específicos para tener mi intimidad con Dios, mi relación con Dios. Yo voy por la calle y veo una mujer, digo, Dios mío, bendice a esa mujer. Estoy en algún lugar y digo, Dios mío, bendice a este hombre.
Estoy con algún vecino, veo algún vecino prepotente, digo, Dios, bendícelo en el nombre de Jesús. Él le falta conocerte. Yo estoy pidiendo ahí, estoy platicando con Dios. A veces voy en mi carro y digo, ay Señor, hoy me pasó esto, y empiezo a platicar con Dios. No es necesariamente pedirle, yo empiezo a platicar con Dios y le digo, Dios, hoy me fue así. Señor, hoy me dijeron esto. Señor, hoy no traigo dinero, Señor, pero tú sabes lo que necesito. Ay, Dios, cuesta tanto esta medicina, cuesta tanto esto. Y empiezo a platicar con Dios sin pedirle. Yo empiezo a tener una oración sin cesar, una oración todo el tiempo. Pero sabes que cuando llega la noche no es vanagloria, solamente estoy exponiendo. Cuando llega la noche le digo a mi esposa, vamos a hincarnos. Es necesario que nos postremos ante Dios. Es necesario tener un tiempo de intimidad con Dios y decirle, Dios, gracias. Hoy tuvimos un día pesado, hoy tuvimos un día cansado, Dios, pero aquí estamos. Aquí está tu tiempo que yo te estoy regalando, Señor. Hoy tuvimos problemas, pero no importa. Aquí estoy postrado ante ti, Señor. No importa lo que pase, no importa el cansancio. Aquí estoy yo, Dios, teniendo una relación, una intimidad contigo. Esto es lo que debes de empezar a hacer, a separar tus oraciones. Después de que allá agradeciste, después que oraste, yo le digo a mi esposa, ahora sí, ya adoramos, ya le cantamos. A veces, ¿sabes qué? Yo termino de adorar a Dios y yo me quedo hincado, y a veces quiero estar un momento así con Dios. Yo solamente recargo mi cabeza en la cama y yo me imagino que estoy en los pies de Cristo, que esto es lo mejor, sin decirle nada. Me quedo acostado con la cabeza en la cama y digo, aquí estoy, Dios. Y siento que lo estoy abrazando, aunque Dios no es un cuerpo literal. Yo siento que estoy abrazando y que estoy en los pies de Cristo. Y le digo, aquí estoy, Dios. Cuando más necesidad tengo, ¿sabes qué? Es cuando más yo le adoro. Y es algo que te quiero compartir. Cuando más necesidad tengas, es cuando más tiempo necesitas adorar. Hay veces que Dios dice, ahí viene este otra vez a pedirme, y ahí viene otra vez a pedirme. No me adoró. Ahí viene a pedirme y no me adoró. Pero qué bonito es cuando dice, trae una necesidad tremenda, pero en vez de pedirme, me adoró. Me dio lo que es mío primero. Yo siempre les he dicho, primero, tener tiempo de intimidad. Hay veces que tienes que dejar de pedir para pasar una noche de intimidad con Dios. Incluso cuando hay más necesidad es cuando más debemos de adorar. Dice un canto, dice, en la prueba alaba, si estás sufriendo alaba. ¿Y qué más dice el canto? Si estás triste alaba, si estás necesitado alaba, si te quieren correr del trabajo alaba, si te maldijeron, si te corrieron, si te humillaron, ¿sabes qué? Alaba a Dios. Es necesario. Hace 5 años, en el año 2015, hicimos un viaje con algunos hermanos, una fraternidad. Ese viaje cambió mi mentalidad de oración. Cambió totalmente mi mentalidad de oración. Imagínese usted, allá en Nayarit, en un lugar que se llama Puerta de Platanares, imagínense unos árboles súper gigantes y otros árboles dando café, unas plantas dando café, las piñas tiradas, porque es una vegetación súper hermosa, súper maravillosa. Un calor rico, un calor donde ni te quemas, pero el calorcito está súper rico. Íbamos a concentrarnos donde no hay internet, donde no hay señal para celular. Íbamos a concentrarnos, un ejército de hermanos, casi de 1000 personas, a concentrarnos en adorar a Dios. Allá en Nayarit, de Puerta de Platanares, una experiencia maravillosa. Sabe que cuando yo iba entrando, lo primero que vi fue esa imagen. Tenían una lona súper grande, y yo iba entrando a aquel lugar. Yo iba con una depresión, traía muchos problemas, muchísimos problemas, traía unas cargas terribles, traía muchísima depresión. Yo decía, Dios, yo quiero llenarme de ti. Tan solamente llegar al lugar y voltear en medio de tantas maravillas que había hecho Dios, volteé y decía, la imagen fue cuando Miel San Marcos sacó esta canción, esta alabanza, que decía, no hay lugar más alto,
más grande que estar a tus pies. Y yo me quedé, lo leí una vez y luego lo leí otra vez y lo leí otra vez y entendí: no hay lugar más alto, no hay lugar más grande que estar a los pies de Cristo. Porque cuando más tenemos necesidad es cuando más debemos de rendirnos a Cristo. Cuando más tenemos dolor en nuestra vida es cuando más debemos de venir a hincarnos y postrarnos ante la presencia de Dios. Cuando más necesidad hay. Me humillaron. ¿Sabes qué pasa? No le reclames, no le digas nada. Ven a los pies de Cristo. Te corrieron del trabajo y nadie te contrata y andas para allá y para acá. Deja de sufrir. Ven a los pies de Cristo. Le encontraste mensajes a tu esposo, a tu esposa, de infidelidad. En vez de reclamarle, en vez de golpearlo, ¿sabes qué? Lo único que tienes que es venir a los pies de Cristo. Es todo lo que tienes que hacer. Venir a los pies de Cristo y decirle: Señor, tú encárgate de todo. Me corrieron del trabajo, tengo muchas deudas, me están tocando en este momento la puerta, Señor, pero yo aquí estoy ante tus pies, Dios. Tú sabes mi situación, tú sabes que yo quiero pagar eso, tú sabes que tengo esa deuda y estoy aquí, Señor, ante tus pies. Solamente quiero adorarte. Esa imagen que ves ahí me cambió la vida. Entendí algo muy profundo. Cuando con tus fuerzas ya no puedes luchar, cuando tu economía no puede hacerlo, cuando tú ya no puedes, debes entender que lo más poderoso es ir a los pies de Cristo, que no hay lugar más alto, que no hay título que pueda contra aquel problema, que no hay dinero que pueda contra aquella enfermedad. Es a los pies de Cristo que debemos de rendirnos cada día, en cada situación, en cada problema. Yo vengo a los pies de Cristo. Es el lugar más seguro, dice la alabanza. Es el lugar más grande que puedo ir, postrarme a los pies de Cristo. Necesitamos entender que en los pies de Cristo hay paz, hay seguridad, hay bienestar y hay orden. Cuando nosotros, incluso cuando fallamos, cada que fallamos, están los pies de Cristo para venir a pedir perdón. Es a los pies de Cristo que deberíamos de ir nosotros. Muchos personajes de la Biblia vinieron a los pies de Cristo, se postraron a los pies de Cristo y tuvieron éxito. Muchos buscaban la respuesta de Dios y tuvieron éxito. Muchos querían solamente escuchar la voz de Dios y la escucharon, pero ¿sabes cómo? Postrados ante Cristo. Moisés y Aarón se postraron ante Dios y vieron su gloria. ¿Sabes qué relata en este pasaje? Dice que la gente que estaba con Moisés, dice que empezó a hablar cosas horribles de Moisés y de Aarón. ¿Y sabes qué decían? Por culpa de ellos, ¿por qué no se mueren ellos también? ¿Por qué no se mueren? Por culpa de ellos salimos de un lugar que estábamos bien. Nos trajeron por el desierto y ahí murieron nuestros familiares. Ellos también se hubieran muerto. Esto lo escucharon Moisés y Aarón. ¿Y sabes qué fueron lo que hicieron? Se postraron ante Dios y cambió todo. Dice en Números 26, Moisés y Aarón se postraron ante Dios y vieron su gloria. Ya no menciona más. Tenían problemas. Hay veces que nosotros ya no podemos con la sociedad, ya no podemos con el vecino, ya no podemos con el compañero de trabajo. Lo único que tienes que es venir a postrarte ante Dios y ver su gloria. Otro de los personajes, Abraham, se postró y escuchó la voz de Dios. Solamente Abraham buscaba una respuesta. No la encontraba por ningún lado y lo que hizo fue postrarse ante Dios y escuchó su voz. Otro de los personajes, Josué y Abraham, ellos buscaban respuesta de Dios. Dice, Josué adora a Dios para escuchar su voz y recibió respuesta. Josué 5:14. Los discípulos se postraron y tuvieron gran temor. Mateo 17:6. Se postraron a Jesús por reverencia. Se postraron. El leproso. Ahorita hay enfermedad donde quieran, cáncer, COVID, la enfermedad que tú quieras. Había un leproso que ya no aguantaba la circunstancia, ya no aguantaba su cuerpo, ya no aguantaba la enfermedad. ¿Y sabes qué fue lo que hizo? El leproso se postra
ante Jesús por sanidad. Se postra en tierra y dice Lucas 5:12, y sanó de su lepra. En la enfermedad, póstrate ante Dios. Quizás lo único que tienes que hacer, pero postrarte ante Dios y decirle: Dios, estoy enfermo, pero solamente te quiero adorar. Una situación que me movió bastante. David se postra clamando misericordia para que cesara la peste donde habían muerto más de 70,000 hombres. Ojalá que pueda decir, yo estaba leyendo esto y se me vino el tiempo que estamos viviendo el día de hoy. Dice que David estaba desesperado porque llegó una peste, como un virus, como el que ahora estamos viviendo a aquel lugar, y dice que esa peste mató a más de 70,000 hombres. Y estaba David desesperado, estaba David angustiado. ¿Y sabes qué fue lo que hizo? Lo que deberíamos de hacer todos los cristianos ahorita en tiempo de pandemia: postrarnos ante Dios. ¿Sabes qué fue lo que pasó? Primera de Crónicas 21:16 dice que Dios mandó un ángel a destruir aquella plaga, aquella peste que estaba en ese tiempo. Dice ahí en Segunda de Crónicas, me parece que es 2:17, si se humillare mi pueblo, 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado. ¿Cuál es el nombre de Dios? Jesucristo. Si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, dice, y si se convirtieren de sus malos caminos y oraren, dice, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Lo que debemos de hacer el pueblo cristiano solamente es humillarnos ante Dios. Ahorita estamos humillados por desesperación. Mucha gente, en vez de acercarse, se alejó. Mucha gente se asustó al principio y vinieron a la iglesia, cerraron los templos. ¿Y qué dijeron? Ay, nanita, ¿qué me va a pasar? Se acostumbraron al virus y en vez de acercarse más a Dios, se alejaron más. ¿Sabes qué es lo que dice toda esa gente? En el templo me puede pegar el virus, mejor me voy y me refugio en el gimnasio, me voy y me refugio en la playa. Allá no hay virus, pero en el templo sí hay. Es lamentable el número de personas que dice: yo no voy al templo porque nos podemos contagiar. La sana distancia. Yo no voy a ir al templo porque me contagio. Pero si ves videos y fotos en Facebook que andan allá en el gimnasio con su tapabocas, que andan en la playa con su tapabocas, pero allá no hay virus, ¿o qué? Yo les pregunto, ¿solamente en el templo hay virus? Lamentable lo que estamos viviendo el día de hoy. ¿Sabes por qué no hay, por qué no cesa la plaga, el virus que estamos viviendo? Porque el pueblo cristiano no ha entendido, no hemos entendido que es tiempo de postrarnos ante Dios, que es tiempo de clamar. No es tiempo de me voy y yo me encierro en mi casa. Nosotros somos sabios, dice la Biblia, que el sabio ve el peligro y huye. Nosotros somos sabios, ¿sabes por qué? Por eso traemos tapabocas, por eso nos cuidamos, porque sabemos que hay y existe el virus. Sí nos cuidamos, pero no es tiempo de estar sentados. No es tiempo de estar en casa solamente viendo las transmisiones. Hay mucho pueblo muriendo por causa de esta enfermedad. Hay mucho pueblo que se está yendo al infierno porque no entendieron lo que Dios estaba hablando en este tiempo. Dios nos está advirtiendo, Dios nos está preparando para nosotros clamar a Dios, para postrarnos, humillarnos y que Dios sane nuestra tierra. Y así podía decir yo infinidad de personajes que vinieron a los pies de Cristo. Infinidad de personajes que vinieron a los pies de Cristo y tuvieron éxito. Tuvieron lo que querían de parte de Dios porque se postraron. Yo estaba buscando cuál era el verdadero significado de postración o de postrarse ante Dios. Yo antes pensaba que esto era venirse a postrar a Dios. Y sabes que empecé a investigar cómo era como los judíos se postraban ante Dios. Hace años yo investigué esto cuando traía depresión y cuando yo entendí esto, ¿sabes qué? Cuando ya no puedes más, lo único que tienes que es postrarte ante Dios. La postración es pecho, cara abajo, sobre el piso y postrarte ante Dios.
Si no lo quieres hacer, no lo hagas, pero ven a los pies de Cristo, inclínate de rodillas. Pero si un día tienes una prueba tan grande, yo la tuve y ¿sabes qué fue lo único que hice? Me postré por más de 8 horas ante Dios. Y fue la primera vez que escuché la voz de Dios. Le puedo decir que casi audible. Yo estaba en una intimidad postrado ante Dios y fue la primera vez que escuché la voz de Dios, y me empezó el Señor a enseñar muchas cosas. 2018, año 2018, octubre, entendí que era el postrarse ante Dios. Quiero decirle algo, es necesario que nos levantemos ante Dios, que nos levantemos en oración. Es necesario que nos enseñemos a orar, pero es más necesario que oremos para adorar, que tengamos una relación con Dios. Amado hermano, ¿cuántos de nosotros día a día ofendemos a Dios con nuestra actitud? Ofendemos a Dios con nuestro carácter. Ofendemos a Dios con algo oculto, con un pecado oculto que no podemos dejar. Día a día ofendemos a Dios. Al principio les contaba la historia de María, de la mujer que se postró ante Dios para preparar su cuerpo y lo ungió con aceite, con un perfume súper costoso. Pero luego nosotros vamos al libro de Lucas, al libro de Juan, Lucas 7:36 al 50, y encontramos una historia totalmente diferente a la primera mujer que se postró ante Dios. Les digo que muchos dicen que es la misma historia, pero nosotros investigamos, vimos que son tiempos diferentes y que era gente diferente. María estaba con Marta y estaba con Lázaro, el que había resucitado, que Dios había resucitado. Esta es la primera historia que encontramos y fue algunos días próximos a la crucifixión de Cristo. La historia de María. Pero la historia de otra mujer que no menciona el nombre la encontramos en Lucas 7:36, 50. Usted apúntela, ahorita no la lea, yo se la quiero explicar. Todos los de aquí pecamos con la mente, pecamos con la boca. Todos los de aquí día a día ofendemos a Dios con un mal pensamiento, con una mala acción, o con una acción que ni siquiera nos damos cuenta que es pecado, pero estamos ofendiendo a Dios. Y a veces ofendemos a Dios por un pecado que no podemos dejar. Dice la palabra de Dios que una mujer que vio que Jesús estaba entrando a una sinagoga donde lo había invitado un fariseo llamado Simón. Dice que Simón le dijo: Jesús, ven aquí conmigo. Lo invitó a aquel lugar y dice que esta mujer, la Biblia le llama pecadora, y cuando la Biblia menciona a alguien como pecadora, se refería a alguien que se prostituía. Cuando usted vea que la mujer era pecadora, quería decir que la mujer se prostituía. En aquellos tiempos así se le decía a la mujer que era prostituta. Decía: ya va una mujer pecadora. Dice la palabra de Dios que entró Jesús y que la mujer quería entrar porque tenía un corazón arrepentido. Y dice que decía: entro, no entro, quizás no me va a aceptar, quizás si entro me va a reprender y me va a regañar, no sé si entrar. Y esta mujer agarró valor y lo único que hizo, entró con Jesús. Dice que traía el mismo perfume que María, un perfume súper costoso de nardo. Lo traía en un alabastro. Y dice que entró corriendo y lo único que hizo, ¿sabes qué? Dice que se postró ante Jesús, rompió el alabastro, pero antes de romperlo, antes de abrirlo, dice que ella empezó a llorar lágrimas de arrepentimiento, lágrimas de ya no quiero ser igual. Dice que lo único que llegó fue y se postró ante Jesús. Y dice que empezó a llorar y a llorar. Y dice que empezaba a escurrir las lágrimas en sus pies. Y Jesús la estaba viendo. Y empezaba a llorar y llorar porque estaba harta de pecar, porque estaba harta de la vida que tenía, estaba harta de ya no poder servir a Dios con una santidad. Y dice que se postró y empezó a llorar sin decir ni una sola palabra. Dice que estaba Jesús sentado ahí y ella empezó con sus cabellos.
con las lágrimas, dice que lavaba sus pies. Después destapó aquel perfume de nardo y dice que empezó a ungir los pies de Jesús. Un perfume súper costoso, un perfume súper caro. Y dice que empezó a ungir los pies de Jesús. Una muestra de arrepentimiento. Los fariseos que estaban con Jesús, lo único que decían no era juzgar a la prostituta, no era juzgar a la mujer pecadora. Al que estaban juzgando era Jesús. Decía Simón el fariseo: si él es el maestro, si él es profeta, él debe de saber quién es la mujer que se hincó a sus pies. ¿Por qué se deja y por qué se junta con prostitutas? ¿Y por qué se junta con fariseos? ¿Por qué come con fariseos? Si él es profeta, debe de darse cuenta que la mujer que entró y está ungiendo sus pies es pecadora. Dice que se levantó Jesús y le dijo: Simón, tú no has lavado mis pies como lo hizo esta mujer. Tú no has ungido mis pies como lo hizo ella. Y no has llorado y con tus lágrimas has limpiado mis pies y has lavado mis pies con tus lágrimas. Simón, tú no lo hiciste. No juzgues a esta mujer. Y luego le dijo: mujer, tu fe te ha salvado. Lo más importante, la salvación. Le dice: vete. ¿Y qué? No peques más. Póngase de pie. ¿Cuántas veces hemos fallado a Dios? Muchas. Con nuestra actitud. Hemos fallado a Dios con oraciones solamente de estar pidiendo y nunca le adoramos. Hemos fallado a Dios de una y otra manera. La mujer que menciona que era mujer pecadora, ella se prostituía. Esta mujer quizás estaba llena de pecados, porque le dijo Jesús: al que mucho se le perdona, mucho se le ama. Y al que poco se le perdona, poco se le ama. En esta misma escritura puedas encontrar esto. ¿A cuántos de nosotros Dios mucho se nos ha perdonado? Yo soy uno de los que Dios me ha perdonado tantas y tantas cosas. Mucho se me ha perdonado, pero ¿sabes por qué? Mucho se me ama también. Incline su rostro, usted sabe qué decirle al Señor. Lo único que debemos de hacer es amar los pies de Cristo, ir a los pies de Cristo y amar ese lugar. Ir a los pies de Cristo a pedirle perdón, ir con un corazón arrepentido. A veces ya no te van a salir palabras. Hay veces que ya no vas a saber ni qué decirle a Jesús. Te vas a hincar y solamente lo que vas a hacer es llorar y llorar. Y vas a estar llorando con Dios porque tienes un corazón arrepentido. Y ¿sabes qué? Dios, en vez de criticarte, Dios te abraza y te perdona y te dice: te amo y te doy una segunda oportunidad. Es lo único que hace Dios, abrazarte cuando tú vienes ante sus pies. No importa el costo que tenga venir a los pies de Cristo. No importa de dónde vengo, vivo al otro lado de la ciudad, pero yo vengo a los pies de Cristo. No importa que ya no haya camión. No importa que estemos en un templo en medio de mucho pandillerismo. No importa el costo, lo único que quieres es venir a Jesús y pagar el precio. No importa el costo, Padre. En esta hora, Señor Jesús, hemos entendido, Padre Celestial, que la oración no solamente es pedirte, Señor. Hemos confundido durante años, Señor, que solamente es pedirte el venir a orar, Señor. Es necesario tener una comunión contigo, pero también tener una relación íntima contigo cada noche y empezar a adorarte, Dios. Aquí está tu pueblo, Señor. Tú sabes lo que traemos cada quien en el corazón. Tú sabes lo que traemos cada quien en nuestra mente. Tú sabes, Señor, lo que traemos cada uno, Padre Santo, y lo que tú hablaste a nuestros corazones. Has hablado tanto a mi vida, Señor, que lo único que quiero es estar amando tus pies, estar en ese lugar seguro,
en tus pies, Señor, rendido ante tus pies. Yo solamente quiero estar, Señor, en ese lugar donde hay un refugio, que en medio de tanta crisis, en medio de una pandemia, en medio de tanta muerte, en medio de tanta tribulación, yo lo único que quiero es estar rendido ante tus pies. Gracias, Señor, porque has escuchado nuestra voz, Señor. Que cuando más yo te necesitaba, Señor, ahí estuviste a mi lado. Ahí estuviste conmigo, Señor. Tantas veces que te fallé, Señor, y ahí estabas a mi lado. Quizá no te sentía, pero ahí estabas a mi lado, Señor. Te cambié por amistades, te cambié por lugares, te cambié quizá por tener una vida más estable, Señor, pero nunca me abandonaste. Ahí estuviste conmigo. Que como aquella mujer que le falló, que se prostituía, Señor, tú no la aborreciste. Lo único que hiciste, Señor, es ver cómo venía a tus pies y te adoraba, ungiendo tus pies con aceite, con un perfume de olor grato, Señor, ante ti. Tenemos ese perfume, Señor, que solamente es para ti. Un perfume de alabanza y adoración. Un perfume grato que solo es para ti, Dios. No sé si es costoso o no, Señor, lo que traigo para ti, pero lo traigo de corazón, Padre Santo. Oh Dios, enséñanos a orar, Padre. Todavía no sé abrir mi boca. Todavía me da vergüenza abrir mi boca con mi esposa. No quiero abrir mi boca porque está mi esposa a un lado. Señor, no puedo abrir mi boca porque a lo mejor mi esposo se ríe. No puedo abrir mi boca porque quizá los hermanos que están a un lado me van a ver raro. Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a clamar, Señor, no solamente en la angustia. Yo no quiero esperar a que venga la angustia, la prueba, para poder gritar: oh Dios, escúchame. Yo no quiero llegar a eso. Yo prefiero clamarte desde hoy. Dejar de pedir por mí, pedir por mi semejante. Ya no quiero ser igual. Enséñanos a orar, Dios. Bendito Dios, yo te alabo, Señor Jesús. Te alabo, Padre Santo. Bendito, bendito. Te agobia la vida con su mucho afán y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Si alguien necesita oración, puede venir aquí al frente. Cuando quieras queremos orar por ti. No puedes más. Si alguien está cansado ya de la vida que Solo tiene, te sientes entre los si alguien está demás. cansado Y no hay más en tus ojos brillo de no y tener una emoción. vida de intimidad con Dios, puedes Se venir cierra a los tu pies de boca Cristo. porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber. Necesita sentarte a sus pies y cada día ser
Gloria a Dios, hermanos. ¿Cuántos recibieron la palabra de Dios en esta hora? ¿Cuántos quieren venir a sus pies? A ese lugar donde hay bendición, donde hay paz. Gloria a Dios. Esta palabra no simplemente la escuchamos, vamos a llevarla a nuestros corazones, hermanos. Así como nos las dijeron, vamos a llevarla en nuestro día a día, venir a los pies de Dios. Cuando sentamos que ya no podemos más, cuando sintamos angustia, preocupación, vengamos a los pies de Dios. Allí donde estábamos a orar, hermanos, para ser despedidos y por las ofrendas. Padre maravilloso, en esta hora te pedimos, Jesús, que seas tú bendiciendo la vida de mis hermanos. Solamente tú conoces, Señor, sus corazones, sus vidas y sus pensamientos. Yo te los pongo en tus manos, Jesús. Cúbrelos con tu sangre preciosa, Señor. Cubre sus vidas, llénalos de tu presencia, Señor. Tú conoces sus necesidades, Señor, sus angustias. Yo simplemente te los pongo en tus manos. Bendice sus vidas. Te damos gracias por estos momentos que tú permites de poder venir a adorar tu nombre, Señor, en esta hora. De poder venir a clamar a tu presencia y recibir de tu palabra, Señor. Te pido que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Que así como los trajiste con bien, así los lleves con bien a casa, Señor. Bendice su alacena, Señor, sus trabajos, sus negocios. Yo te los pongo en tus manos. Súplenles sus necesidades, oh Señor. Bendice las ofrendas que van a ser depositadas sobre este canasto. Que seas tú bendiciendo las manos de quienes los van a depositar. De aquellos incluso que no pueden dar, Señor, tú conoces el porqué. Yo te pido que los sostengas, Señor, con tu mano de poder. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo dice, amén. Dale un fuerte aplauso a Dios en esta hora. Gloria a Dios, Señor, tú eres maravilloso. Gloria a Dios. Pueden pasar a dejar sus ofrendas, hermanos, sus diezmos. Gloria a Dios, hermanos. Si pueden traer lo del alfolí, lo que juntaron para que podamos orar por él, lo que se juntó. Por lo tanto, hermanos, así quedamos despedidos. Que el Señor vaya con ustedes en todo momento. No se olviden de orar los unos por los otros. Que Dios los bendiga. Hermanos, así como estamos, vamos a levantar nuestras manos al cielo y vamos a decir número 624. Vamos a decir, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Gloria a Dios.